En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del tercer viaje de misiones. En este texto, capítulo 20 del libro de Hechos, vamos a ver que Pablo estaba visitando a muchos lugares, pero su destino era Jerusalén. Vamos a ver que en cada lugar él era fiel en lo bueno y lo malo. Él es buen testimonio para nosotros que debemos continuar sirviendo, no importa lo que está pasando en nuestras vidas. Vamos a empezar con el video. En este video vamos a hablar acerca del tercer viaje de misiones otra vez. Empezamos el estudio la semana pasada y lo que vimos es que Pablo estaba ministrando en muchos lugares, como siempre, compartiendo el evangelio y también enseñando a los creyentes que no entendieron todas las enseñanzas de la Biblia. En capítulo 20, versículos 1 a 5, el tema es Pablo en Macedonia y Grecia. Primeramente, el texto explica que en Macedonia, Pablo animó a los creyentes porque a veces los seguidores de Jesucristo están desanimados. A veces Pablo estaba desanimado también, y dice la Biblia que cuando estamos desanimados, el Señor nos ayuda, pero también el propósito de los otros creyentes es animarnos porque somos un equipo y debemos servir juntos. A veces cada creyente tiene problemas con el desánimo y necesita la ayuda de otras personas. El Señor ha proveído la iglesia para ayudarnos con el desánimo. En versículos 2 a 3 podemos ver que en Grecia Pablo ministró 3 meses, pero tuvo que salir cuando algunos judíos trataron de matarle. Una aplicación es que a veces Dios abre puertas y a veces Él cierra puertas. Cuando Dios abre puertas, necesitamos entrar a las puertas y servir como Dios quiere. Cuando el Señor quiere cerrar una puerta, necesitamos aceptar lo que ha hecho y buscar otra manera para servir, porque su plan para nosotros es perfecto. A veces no sabemos cómo Él está trabajando, y cuando no sabemos cómo Él está trabajando, necesitamos confiar en su plan porque es perfecto y necesitamos entender que en el futuro vamos a entender más. Pero en el presente necesitamos continuar sirviendo al Señor. También durante este tiempo muchos creyentes estaban sirviendo con Pablo. Muchos piensan en Pablo viajando a los lugares sin amigos o sin otras personas para ministrar con él. En cada viaje de misiones, él tuvo muchos amigos, muchos creyentes que estaban sirviendo con él porque nosotros somos un equipo. Y como un equipo necesitamos trabajar juntos. Muchos hermanos estaban sirviendo con Pablo y el Señor usó el testimonio de cada creyente para hablar acerca de su salvación y también para hablar acerca del crecimiento espiritual. En el presente nosotros necesitamos trabajar como un equipo también. Es una razón por la cual la iglesia existe. Somos el cuerpo de Cristo. También somos una familia y debemos servir juntos como una familia porque podemos hacer más como un equipo. Dice el libro de Proverbios que el trabajo de 2 personas es más que el trabajo de una persona, y cuando más que 2 personas están trabajando, van a tener la capacidad para hacer más. Por lo tanto, necesitamos servir juntos como creyentes. En versículos 6 a 12 podemos ver la despedida en Troas. En este lugar, Pablo ministró 7 días. Dice la Biblia que la noche antes que él salió,
predicó un mensaje muy largo en el tercer piso del edificio donde tuvieron el servicio. Durante el servicio, un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en una ventana en el tercer piso. Después estaba dormido. Y cuando estaba dormido, cayó de la ventana y murió. El texto nos explica que Dios usó a Pablo para resucitar al joven. Dice específicamente que Pablo no estaba trabajando usando su propio poder. Dios le usó para resucitar al joven. Y por lo tanto, aunque él murió, vivía otra vez. Pablo después estaba en otro lugar que se llamaba Mileto. En este capítulo no habla mucho acerca de cada lugar donde él estaba visitando, solamente menciona algunas cosas acerca de cada ciudad y después hay información acerca de otras ciudades. En Mileto dice la Biblia que no se quedó en Asia Menor. En otras palabras, no se quedó en Turquía. Es el nombre del lugar ahora, Turquía. Antes se llamaba Asia Menor. Y él no se quedó mucho tiempo porque él tuvo otros planes. El texto nos explica que Pablo quería estar en Jerusalén durante el día de Pentecostés, una celebración anual del Antiguo Testamento que pertenecía a la cosecha y las provisiones del Señor. Sabemos que el día de Pentecostés, muchos años atrás, fue el tiempo cuando Dios mandó su Espíritu Santo a los creyentes. Él mandó el Espíritu Santo en este día para declarar que los en Jerusalén eran la cosecha del Señor. Pero después el Señor iba a salvar a muchas personas de todos los países. Y cada persona que confía en Jesús es parte de su cosecha. También celebraron el día de Pentecostés para declarar que las provisiones que tenemos vienen del Señor. El Señor provee nuestras necesidades. Y Pablo estaba listo para regresar a Jerusalén. Quería celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén y es la razón por la cual no se quedó mucho tiempo en las ciudades donde él estaba visitando. En versículos 17 a 38, el tema es la despedida en Éfeso. El texto nos dice que en Éfeso Pablo compartió su testimonio con los ancianos. Él dijo muchas cosas durante su sermón. Primeramente, él explicó que trabajaba en Asia Menor con humildad en medio de muchas pruebas. Muchas personas piensan que cuando están siguiendo la voluntad del Señor, que no van a tener muchos problemas. Piensan que si están en la voluntad del Señor, que no van a sufrir mucho. La Biblia nos explica que podemos estar en la voluntad del Señor, pero todavía tener problemas, porque así es la vida. Nuestra fidelidad necesita durar si hay problemas o si no hay problemas, porque el Señor es fiel en todas las circunstancias. Hemos visto que muchas veces cuando Pablo estaba sirviendo al Señor fielmente, cuando muchos estaban escuchando el Evangelio y confiando en Jesús, que también Pablo y su equipo tuvo muchos problemas. El Señor es fiel y cuando hay problemas va a continuar usándonos, va a continuar
animándonos por su ayuda y por el ánimo de otros creyentes, porque como creyentes nunca estamos solos. También él dijo que sin pena Pablo declaró la verdad. A veces es difícil compartir la verdad porque hay personas que no quieren aceptar. Y hay muchas personas que quieren cambiar la palabra de Dios también, porque tienen creencias o acciones que no honran al Señor y por lo tanto tratan de cambiar el mensaje porque no quieren aceptar la verdad. En cada caso, Pablo declaró la palabra de Dios sin cambiar su palabra. Nosotros necesitamos ser como Pablo. Necesitamos declarar la palabra de Dios nada más, nada menos, porque su palabra es perfecta y su palabra nunca cambia. Dice la Biblia que se seca la hierba, pero la palabra del Señor dura para siempre. En las iglesias, con los amigos, con los miembros de la familia, en cada situación necesitamos continuar declarando la palabra del Señor con amor y con humildad. Porque a veces la palabra duele a personas que escuchan la palabra, no están caminando bien y la palabra duele porque no tienen obediencia. Pero la palabra de Dios sana también cuando una persona acepta el mensaje. Y aunque una persona se enoja cuando escucha la palabra, a veces después están alegres que escucharon la palabra de Dios porque ahora entienden que es la verdad. Por lo tanto, necesitamos ser como Pablo. También él dijo que visitó en las casas de los creyentes y compartió el evangelio con los incrédulos. Nosotros necesitamos ser fieles para hacer las dos cosas. Es importante tener tiempo con los otros creyentes. En el Nuevo Testamento la palabra para tener tiempo con las personas es koinonia y significa un tiempo con los hermanos animando, glorificando al Señor y sirviendo juntos. Es importante tener tiempo con nuestra familia. Es una razón por la cual es importante asistir a la iglesia, pero fuera de la iglesia también necesitamos tener tiempo con otros creyentes. Necesitamos continuar sirviendo y necesitamos continuar amando a nuestros hermanos. Significa que debemos tener paz con ellos en vez de pelear con ellos, y si tenemos un problema con una persona, es importante tener una resolución y después continuar sirviendo como hermanos. También en versículos 22 a 23, Pablo dijo que no sabía lo que iba a pasar con él en Jerusalén. Un punto para nosotros es que nosotros no sabemos lo que va a pasar con nosotros en el futuro. No es necesario saber lo que va a pasar con nosotros en el futuro, porque el Señor sabe y Él nos cuida. Si estamos en las manos del Señor, no debemos temer. Dice la Biblia que ni debemos temer las personas que pueden matarnos, porque solamente el Señor tiene el poder para darnos vida. Y también dice la Biblia que Él cuida a los creyentes. Dice la Biblia que los hombres no tienen poder como Dios, y por lo tanto necesitamos saber que el futuro está en las manos del Señor. Otra cosa es que el Espíritu Santo siempre estaba con él y iba a estar con él. Jesús, cuando nos dio el Espíritu Santo, Él dijo que el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. La Biblia explica que el Espíritu Santo entra en el corazón de cada creyente en el momento cuando la persona confía en Jesucristo, y Él mora en el corazón de cada creyente para siempre.
Como el Espíritu Santo estaba con Pablo, Él está con cada creyente hoy. Él también explicó que el Espíritu Santo estaba guiándole. Él nos guía también por la Biblia. La Biblia es el mensaje del Señor para nosotros y nosotros debemos usar la Biblia para guiar nuestras vidas. Hay algunas personas que siguen sus emociones. Piensan que Dios usa las emociones para guiarles, pero a veces nuestras emociones no nos guían muy bien, porque las emociones pueden cambiar. Y si las emociones cambian, no son constantes y no son confiables. En vez de tener fe en nuestras emociones, necesitamos tener fe en la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo usa su palabra para darnos sabiduría y también para guiarnos con las situaciones que debemos tomar. También Él sabía que iba a sufrir por la causa de Jesucristo. Él dijo, necesito ir a Jerusalén. Es la voluntad del Señor. No entiendo mucho acerca de mi futuro, pero hay una cosa que entiendo. Es que voy a sufrir en Jerusalén. No sé cómo voy a sufrir, pero voy a sufrir. Pero también yo entiendo que el Señor está conmigo. Por lo tanto, Él dijo, como siempre, el Señor me va a ayudar cuando yo estoy sufriendo. Necesitamos saber también que a veces vamos a sufrir en este mundo. Cuando estamos sufriendo, el Señor está con nosotros. Él es misericordioso y va a ayudarnos en medio del sufrimiento. Como Pablo, Él va a guiarnos, Él estará con nosotros y por lo tanto no debemos temer. Él no abandona a los creyentes cuando hay sufrimiento. Él siempre está con los creyentes cuando están sufriendo. En versículo 24, Pablo explicó que solamente tuvo dos metas. Número 1, servir al Señor fielmente. Y también número 2, terminar su vida sirviendo al Señor. Deben ser nuestras metas también. Diariamente debemos servir al Señor porque Él es nuestro Creador y nuestro Dueño. También, en vez de solamente servir al Señor a veces, debemos servir al Señor todo el tiempo. Y debemos terminar la vida sirviendo al Señor. Debe ser la meta de cada creyente. Pablo dijo, un día voy a perder mi vida. No sé cuándo voy a morir. Pero para el resto de mi vida, quiero servir a mi Señor. Si tengo un día más, o 20 días más, o 20 años más, quiero continuar sirviendo a mi Señor. Es mi meta. Nosotros debemos ser como Pablo y continuar sirviendo al Señor todo el tiempo, no importa lo que está pasando, porque el propósito de nuestras vidas es servir a Jesucristo. Dice la Biblia que después Pablo les dijo que nunca iban a verles en este mundo otra vez. Nunca iba a regresar para visitar con ellos. También él siempre declaró todo el consejo de Dios con amor y fidelidad en Éfeso. También Pablo compartió más de su testimonio con los hermanos, porque quería animar a sus hermanos, diciendo, aunque no me van a ver otra vez, el Señor siempre estará con ustedes, y por lo tanto necesitan cumplir la misión que Dios tiene para ustedes en este lugar. Vamos a leer su mensaje en Hechos capítulo 20, versículo 27 a 35.
Él dijo, pues no rehuí declarares todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo le mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Después que Pablo compartió su mensaje con los de Éfeso, le abrazaron y oraron por él, pero también aceptó la voluntad de Dios. Hay algunas preguntas, no vamos a contestar las preguntas en este video, pero si tienen preguntas, pueden mandarme un correo electrónico para hablar acerca de las preguntas. Número 1. ¿Qué debemos hacer cuando Jesucristo abre una puerta para nosotros? 2. ¿Qué debemos hacer cuando Jesucristo cierra una puerta que queremos entrar? 3. ¿Por qué es importante servir al Señor como un equipo? 4. ¿Qué podemos aprender acerca de la historia de Eutico? 5. Basado en el ministerio de Pablo en Éfeso, ¿qué podemos aprender acerca de la manera que debemos servir a Jesucristo? 6. ¿Cómo es posible servir al Señor fielmente en medio de la persecución y los problemas? 7. ¿Cómo podemos estar seguros que vamos a servir al Señor con el resto de nuestras vidas? 8. ¿Qué significa todo el propósito del Señor? 9. ¿Qué dice la Biblia acerca de los lobos en las iglesias? 10. ¿Cómo podemos defendernos de los lobos? 11. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Lo que vimos en este video es que siempre necesitamos ser fieles para servir al Señor. El Señor es fiel y nos anima, siempre está con nosotros y por lo tanto tenemos mucho consuelo, tenemos mucha ayuda y en todas las circunstancias debemos continuar sirviendo al Señor fielmente para el resto de nuestras vidas.